La primera de ellas vamos a decir que es la inducción embrionaria. Después seguiría la diferenciación celular, el crecimiento embrionario, el cual también lo podemos conocer como proliferación, la motilidad celular, que también es llamada como migración celular, y la muerte celular programada o apoptosis. Este es un tema súper corto, ustedes, la verdad que no hay tanto que ahondar, o no hay mucho que ahondar en estos temas. Entonces se lo voy a explicar así rapidito para que vayamos avanzando. Vamos a empezar con la inducción embrionaria. ¿Y qué es la inducción embrionaria? Pues prácticamente esa inducción embrionaria es cuando cierto grupo de células va a estimular a otro grupo de células para que respondan adecuadamente. Y la mayoría de todos estos mecanismos morfológicos suceden gracias a las proteínas, gracias a enzimas y gracias a hormonas. Entonces, en esta inducción embrionaria vamos a tener dos grupos celulares bastante importantes. En primer lugar, vamos a tener una población celular inductora y una población celular competente. Esta población celular inductora va a ser la encargada de estar secretando ciertas proteínas, pueden ser enzimas, hormonas, que van a llegar hacia otra población celular, que sería población celular competente, que esta población celular va a presentar ciertos receptores capaces de poder captar pues todas esas proteínas que venían del grupo A de células. Entonces, ¿por qué se le llama población celular competente? Porque tiene como esa capacidad, competente de capacidad, de captar todas esas enzimas o esas proteínas que provienen de esta población celular inductora. Entonces, hablando un poquito de los ejemplos, ¿qué se les viene a la mente con alguna población celular inductora? O sea, alguna estructura, por ejemplo, que va a inducir a otra que se forme algo, que se diferencie de algo, porque todos estos mecanismos en sí están íntimamente relacionados. Entonces, en uno puede ser que haya dos o puede ser que haya tres, etcétera. Entonces, ¿alguna estructura ustedes que me digan que es una población celular inductora? Ahí puede abrir el micrófono ustedes porque no los estoy viendo, entonces no les puedo dar la palabra. Solo abran La el micrófono si notocorda, quieren participar. ¿Cómo? la notocorda. Exacto. Justo ese era el ejemplo que quería que me dijeran. Entonces la notocorda es como el principal, como esa estructura principal cuando nosotros estamos hablando de inducción. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues la notocorda va a ser esa población celular inductora, que le va a decir, por ejemplo, a la población celular competente, que en este caso sería el ectodermo suprayacente, para decir que se diferencia o que se engruese a un neuroectodermo, y ese neuroectodermo me va a formar al final lo que sería la placa neural. Y esa placa neural se me forma después el tubo neural. Entonces, esa población celular inductora va a ser la notocorda, que a través de proteínas morfogenéticas óseas o también CHH va a secretar esas proteínas, van a llegar al ectodermo suprayacente que va a tener esos receptores y al final se va a diferenciar el ectoderma lo que sería el sistema nervioso. Entonces, no sé si se entendió esa parte. Bueno, espero que sí. Entonces, sí, porque no los estoy viendo, entonces si levantan la mano o me mandan cheques, no los miro. Pero espero que sí hayan entendido. Después vamos a pasar al segundo mecanismo morfológico del desarrollo. ¿Cuál es este? Pues la diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación? Pues cuando cierto grupo de células va a adquirir ciertas estructuras, propiedades morfológicas y funcionales diferentes a las que tenía anteriormente. Entonces, para hablar de diferenciación celular tenemos un montón de qué hablar. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de los neuroblastos, que al final se van a diferenciar en lo que serían las neuronas. Pueden ser unipolares, multipolares, bipolares, etcétera. También podemos hablar del más importante aquí en embriología, del disco embrionario trilaminar. Entonces, si alguien me quiere explicar, o más bien no explicar, sino que participar y me diga cuáles son esas tres capas que me forman las capas germinativas primarias o primordiales. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ajá, exacto. Entonces, nosotros vamos a tener como esas tres capas y de ahí se forman los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener ectodermo, endodermo y mesodermo. En el ectodermo, pues, ¿qué podemos decir? Ya dijimos que pues, se podía diferenciar en el sistema nervioso, pero además de eso también puede dar
la epidermis de nuestra piel y la retina. También está involucrado en esos procesos. El mesodermo, por ejemplo, me va a dar la mayoría de los músculos, cierta parte del sistema cardiovascular y también la dermis. Y el endodermo me va a dar como el revestimiento de lo que sería el aparato tanto respiratorio como también sería el aparato gastrointestinal. Y ahí de metido podríamos mencionar también las células de la cresta neural, que si estamos hablando del sistema nervioso, por ejemplo, me va a dar la formación de lo que sería el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Y un montón de tejidos, cierta formación de tejidos, va a estar contribuyendo prácticamente con las demás capas embrionarias. Entonces, como el mayor fuente de esta diferenciación, pues sería esas tres capas germinativas. Y eso sería con respecto a diferenciación celular. Pero no solo vamos a encontrar, por ejemplo, diferenciación celular en el embrión. Yo les dije que estos mecanismos funcionan tanto en el embrión como en el adulto, algunos en mayor medida, otros en menor medida. Entonces, por ejemplo, algún ejemplo que se me viene ahorita a la mente de diferenciación celular es cuando hay cierta necrosis o, por ejemplo, cierto daño en lo que sería el hígado. Ahí van a haber ciertas células madres que al haber ese daño van a diferenciarse a lo que serían los hepatocitos, que son las células del hígado, para volver a volver a formar lo que serían esos hepatocitos que estaban dañados o que ya murieron por apoptosis o por necrosis. Entonces, ahí habían células madres que se pudieron diferenciar, y células madres no solo encontramos en el hígado, sino que en varias estructuras o en varios tejidos de nuestro cuerpo. Y en menor medida podemos encontrar en el sistema nervioso, aunque hay cierta proliferación muy poca, reducida, en el hipocampo y en el bulbo factor. Pero más que todo serían como esas células madre totipotenciales, que son capaces de diferenciarse en el adulto a la hora de daño. Ahora vamos con el tercer mecanismo morfológico del desarrollo, que sería el crecimiento embrionario o también llamado proliferación. La palabra más fácil o lo más fácil sería proliferación. ¿Y qué es este crecimiento embrionario? Pues cuando cierto tejido, un órgano, recibe como un incremento en sus dimensiones espaciales. Y esto lo puede hacer a través de dos mecanismos: a través de la hiperplasia y a través de la hipertrofia. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahí les puse unos dibujitos que muestran como la diferencia de esas dos. En hipertrofia va a haber un aumento de órgano, un aumento de cierto tejido o estructura a causa de que las células que estaban ahí crecieron, es decir, se hicieron más grandes, se hipertrofiaron. Entonces, en la hipertrofia las células se hacen más grandes. En la hiperplasia siempre va a haber igual ese crecimiento del órgano tejido, pero a causa de que se multiplicaron el número de células. No es que las células se hicieron más grandes, sino que el tejido aumentó porque se multiplicaron las células. Que esto lo podemos ver más que todo en aquellos tejidos, por ejemplo, de ciertos órganos endocrinos. Y en la hipertrofia lo podemos ver, por ejemplo, en lo que sería el músculo. Entonces, no sé si alguien de aquí va al gimnasio, por ejemplo, o tiene alguien que he escuchado que va al gimnasio. Y normalmente le dice, yo quiero que ya se me hipertrofie el músculo, entonces quiero un músculo hipertrofiado, pues es que ese músculo crezca a causa de que tanto hacer ejercicio y ocupan más demandas metabólicas, pues esas células vayan creciendo y vayan en aumento. Y al final, ese aumento de células de lo que serían los miocitos, o sea, células del músculo esquelético en este caso, debido a esas demandas metabólicas van a crecer y conjuntamente entonces va a crecer el músculo. Puede ser el bíceps, el tríceps o lo que quieran ahí ustedes. Entonces eso con crecimiento embrionario. Siguiendo con el cuarto mecanismo morfológico del desarrollo, iríamos con la motilidad celular o también llamada migración. ¿Y qué es esto? Es cuando cierto grupo de células, siguiendo como las orientaciones que ya traen en el genoma, es decir, todos esos genes que ya están intrínsecos en lo que sería el ADN, se van a desplazar hacia otro espacio espacial diferente al inicial. Entonces, esto puede suceder tanto en el embrión o puede suceder en el adulto igual.
Entonces, si estamos hablando en el embrión, un ejemplo de esta migración es la siguiente imagen que les tengo aquí, que es el ovocito, que es cuando sale desde el ovario y va ahí moviéndose, va dirigiéndose hasta lo que sería el endometrio para implantarse. Entonces, este lo que hace es gracias a las células de lo que serían las trompas de falopio, que tienen ciertos cilios, los cuales van desplazando lentamente este ovocito por toda la trompa hasta que llegan al útero y se implanta aquí en el endometrio. También lo hacen hacer porque además de los cilios de la trompa de falopio, este también tiene como cierta contracción muscular que va a ir empujando ese ovocito hasta el útero. Entonces, este es un ejemplo de esa migración celular. Otro ejemplo de migración celular en lo que sería ya en el adulto es, por ejemplo, cuando tenemos inflamación o ciertos daños en el tejido. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a ciertas proteínas o ciertas sustancias, como por ejemplo la histamina, que no lo tienen que saber ahorita, pero va a haber cierto reclutamiento de otras células que van a venir a actuar para detener esa inflamación, que puede ser aguda o puede ser crónica. De eso ya en el adulto. Y en el embrión, pues este sería como el ejemplo más característico de esa migración celular. Y por último vamos a ir al quinto mecanismo morfológico del desarrollo, que sería la muerte celular programada, que todos la conocemos como apoptosis. Entonces, todo el mundo conoce qué es la apoptosis. Cuando alguien le dice apoptosis, dice muerte celular programada. Entonces, prácticamente es cuando en el desarrollo normal van a tener que ciertas células deberían de morir o deben de morir para asegurar que dicho desarrollo ocurra ordenadamente. Entonces, puede haber una apoptosis fisiológica o puede haber una apoptosis ya patológica, o sea que ya no debería de ocurrir normalmente. Entonces, entre la apoptosis fisiológica, un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la apoptosis o la desaparición de las membranas interdigitales. Entonces, a eso de la cuarta y quinta semana, nosotros vamos a tener que las manos y los pies se van a ver como paletas, como paletas. Entonces, conforme van avanzando, por ejemplo, ya la sexta, séptima semana, van a empezar la aparición de lo que serían esos rayos digitales. ¿Qué son los rayos digitales? Pues son como esos precursores de los dedos, que son estos que están aquí. Esos rayos digitales están unidos unos contra otros por estas membranas que se miran aquí, que se llaman membranas interdigitales. Entonces, los rayos digitales son como los deditos y las membranas interdigitales serían como esas membranas que van a unir a los dedos. Se podría decir que es como esas membranas que se miran en películas de ficción que tienen las sirenas. Entonces, nosotros podríamos decir que en cierto tiempo en el embrión o dentro de nuestra madre, fuimos como sirenas, porque teníamos esas membranas interdigitales. Pero después ocurre una apoptosis fisiológica que tiene que ocurrir y al final estas membranas interdigitales van a sufrir apoptosis y pues ya van a quedar solo los rayos digitales y después se van a formar los dedos. ¿Se imaginan que tengamos esas membranas interdigitales todavía? No, no sé, no podría. Entonces, eso con un ejemplo de lo que sería la apoptosis. Y otro ejemplo, también podríamos mencionar la involución de un montón de tejidos embrionarios que ya no tenemos en el adulto. Entonces, por ejemplo, la notocorda, que es un tejido embrionario y nosotros ya no lo tenemos en el adulto. Y la notocorda sufre tanto lo que sería apoptosis en cierta parte y también diferenciación, porque hay cierta parte que degenera como tal y otra parte de la notocorda se convierte en los discos pulposos, en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Entonces es como lo que nos da resistencia a nuestra columna vertebral. Entonces ese sería otro ejemplo. Y entonces, al final todos estos mecanismos sufren una misma formación, un mismo desarrollo, que sería, empiezan, se desarrollan y finalizan. Podríamos decir que empezamos como una célula, como un cigoto, a través de todos estos mecanismos morfológicos, los 5 que estuvimos hablando, nos vamos desarrollando y al final todos vamos a sufrir la muerte como tal. Y ya se va a acabar. Y esto sería todo con los mecanismos morfológicos del desarrollo. Yo les dije que iba a ser un tema bastante corto, entonces no sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo, no sé. ¿No les quedó algo claro?
Bueno, supongo que todos están claros. Entonces, eh, a mí me gusta, yo les traje un juego, porque a mí siempre que doy repaso me gusta ponerles un Kahoot acerca del repaso. Entonces, rápidamente lo vamos a hacer. Igual no dura tanto. Entonces, ahí los que los que quieran unirse y quieran jugar, es del mecanismo morfológico del desarrollo, pues ya les voy a compartir la pantalla para que se puedan unir.